Mi intención en esta sesión es simplemente hacer una pequeña aproximación a algunos de los contenidos de este libro que, como comentaba Jess, acabo de publicar, titulado Teoría del Arte y Cultura Digital. Mi intención no es hablar mucho más allá de una hora y, bueno, pues también pensando como comentaba Jess, en dejar un poquito, luego si queréis, preguntas o comentarios o que podamos tener un tiempo por lo menos de reflexión sobre algunas cosas vinculadas a esto o a lo que voy a ir comentando o a cuestiones, digamos, relacionadas que os puedan apetecer. Bueno, como podéis ver en el índice, el libro tiene 8 capítulos en los que he ido tratando de hacer una especie de mapa de las principales cuestiones y retos de la estética y de la teoría del arte en este cada vez más complejo contexto de la cultura digital. Sí que quería hacer la matización de que en realidad no es un libro centrado exclusivamente en el arte digital, sino que realmente he intentado que tenga un enfoque mucho más amplio. Y en realidad, por lo menos mi intención ha sido de que fuese un libro que en realidad abordase desde una perspectiva amplia el impacto que en el contexto, o que el contexto, mejor dicho, el contexto digital o el impacto que el propio contexto está teniendo en la evolución del arte contemporáneo a nivel, como digo, muy general. Los dos primeros capítulos, titulados La teoría del arte en la era de la inflación icónica y el arte y la condición circulatoria de las imágenes, dan en realidad continuidad a algunos temas que ya abordé en otro libro anterior y que formó parte también de los resultados de investigación de I+D que comentábamos antes. Un libro titulado El ver y las imágenes en el tiempo de Internet, que publiqué en el 2018, y en el que la cuestión de la imagen, la cuestión de la mirada, no estaba en realidad directamente o tratada directamente en relación con la práctica artística, cosa que sí que trato de hacer en los capítulos que he incorporado en este nuevo libro. Son, de todas maneras, cuestiones que, si os parece, volveré luego sobre ellas. En el capítulo tercero trato la cuestión de los algoritmos y de la inteligencia artificial, y aquí pongo especial énfasis sobre todo en los modos en los que las prácticas del arte asumen un enfoque crítico respecto a las tecnologías de la inteligencia artificial. Aquí me centro sobre todo en artistas que de alguna manera tratan de convertir en temáticas de trabajo artístico específicas los poderes de la mirada automatizada, las formas de reconocimiento o los sesgos y los prejuicios contenidos en todos estos sistemas de visión computacional, ¿no? Y como sucede, por ejemplo, en los trabajos de Trevor Paglen, de Jake Elwes, etc. Luego veremos también algún trabajo de ellos. Pero tampoco he dejado de lado la problematización del propio concepto de creatividad, el empleo de los nuevos modelos generativos de creación automatizada de imágenes mediante inteligencia artificial tipo StyleGAN, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Runway, etcétera, todos estos que hoy en día ocupan ¿verdad? Las portadas de periódicos y de las redes sociales, ¿verdad? Todos estos sistemas generativos o todos estos modelos de lenguaje están trayendo efectivamente o están problematizando en gran medida el propio concepto de creatividad, ¿eh? Y de hecho yo creo que es pertinente y es un poco el intento que hago en este libro de relacionar estas cuestiones en torno a un concepto que me parece también eh, que puede ser de utilidad, que es el concepto de manierismo computacional, ¿eh? Luego, si queréis, también podemos volver sobre este punto. En el capítulo cuarto trato la cuestión de cómo los conceptos de subjetividad, diferencia e identidad están siendo también continuamente problematizados por las prácticas artísticas hoy. Un capítulo en el que sí que me voy a intentar detener durante unos minutos, pues de algún modo u otro yo creo que articula todos los demás contenidos del libro, ¿no? Y para ello quería empezar recordando esta afirmación que Félix Guattari hacía en un texto del año 92, Caosmosis, cuando afirmaba aquello de que las máquinas tecnológicas de información y comunicación
operan en el corazón de la subjetividad humana, no únicamente en el seno de sus memorias, decía, de su inteligencia, sino también de su sensibilidad, de sus afectos y de sus fantasmas inconscientes. Y de hecho, después de casi 20 años de aquel escrito, creo que ese diagnóstico se hace patente hoy. Hoy, qué duda cabe, todo se ve influido por la asistencia por computadora, en lo que podríamos denominar ya seguramente una nueva maquinodependencia de la subjetividad. Hoy, qué duda cabe, ningún dominio de opinión, ningún dominio de pensamiento, ningún dominio de imagen, ningún dominio de afectos, de narratividad, escapa a la influencia invasora de lo digital. La revolución informática es, podríamos decir, entrada en máquina de la subjetividad, entrada en máquina de la subjetividad, y esto es algo que, desde luego, el arte, las prácticas artísticas actuales no pueden obviar, no pueden prescindir como campo de referencia. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que sería imposible, por ejemplo, tratar de comprender a Kafka, por poner un ejemplo, sin tener en cuenta esa máquina burocrática que sirve como horizonte de casi toda su obra. O acercarnos a la sensibilidad de Fernand Léger, ¿verdad?, sin tener en cuenta el rumor de las máquinas de las fábricas de acero de los años 20. Ni tampoco creo sería posible acercarnos a la obra de Francis Picabia, por ejemplo, sin tener muy en cuenta cómo por aquellos años las nuevas máquinas electrónicas empezaban a configurar ya radicalmente el mundo moderno. Y creo que que lo mismo sería aplicable a la evolución del arte actual, cuyo futuro, me da la impresión, no es pensable de forma independiente a esa tremenda máquina que es la de la conectividad global. Y en relación a esto, creo que habría que insistir mucho en un aspecto muy concreto, que hablar de las relaciones entre el arte y la cultura digital no puede reducirse, en mi opinión, a qué pueden hacer los artistas con las nuevas tecnologías y con estos nuevos medios informáticos. Yo creo que la pregunta clave es más bien la contraria, es decir, ¿qué hace el sistema tecnológico? ¿Qué está haciendo todo este sistema red, todo este gran sistema de la conectividad cada vez más automatizado? ¿Qué está haciendo este sistema con nosotros? Y en definitiva, ¿cómo afrontar desde el arte las condiciones de producción de subjetividad en esta época nuestra de la hiperconectividad globalizada? El cómo, en definitiva, adquirimos una subjetividad tecnológicamente mediatizada y cómo tiene lugar, en definitiva, la ontogénesis en la cultura digital, es decir, cómo operan los modos maquínicos de construcción de la subjetividad, cuáles son sus vectores, cuáles son sus líneas de fuerza en un contexto, como digo, tan intensamente mediado tecnológicamente. Comentaba hace algunos años Hal Foster, un autor con el que de alguna manera entro un poco también en diálogo a lo largo de este libro, en relación al trabajo de este artista, John Kessler, que en sus obras, decía Foster, este artista plantea una reflexión sobre cómo estamos inscritos en nuevos regímenes de entretenimiento global y política imperial que reformulan radicalmente los viejos dramas familiares y las interioridades psicológicas. Una crítica esta de Foster que yo creo que estaría muy, como digo, muy en la línea también de lo que yo de alguna manera planteo en algunos de estos capítulos de este libro. Consideraciones que en el fondo me da la impresión, luego si queréis podemos debatir sobre ello, me da la impresión de que tienen mucho que ver con ciertas formas de gestión del deseo. En mi opinión, nuestra relación con estas máquinas informacionales daría lugar o estaría dando lugar a una idea del deseo ya no caracterizable quizá de la manera antigua como carencia o como falta, sino más bien una idea de deseo entendido como funcionamiento, ¿no? Es como que hipnóticamente casi lo que más deseamos en realidad es formar parte de ese sistema red, ¿no? de funcionar dentro del sistema red, ¿no? De formar parte de sus engranajes, de este mundo de conectividad permanente. Y en realidad, de un modo u otro, el arte contemporáneo
bajo mi punto de vista, siempre ha tenido que ver con las condiciones de producción de la subjetividad. Yo creo que nunca han dejado de preguntarse los artistas acerca de nuestra constitución como sujetos, acerca de cómo adquirimos, acerca de cómo nos sometemos o nos rebelamos ante las pautas que conforman los modos generalizados del sentir, los modos generalizados del pensar. Y hay ciertas vías en la creación contemporánea en donde este tipo de indagaciones tienen ya una historia, diría yo, que particularmente intensa y ya relativamente larga. Es el caso, por ejemplo, del arte feminista, que lleva enseñándonos ya durante más de medio siglo, por lo menos desde los años principios de los 70 del pasado siglo, ¿verdad? Qué fértil creativamente hablando y también qué políticamente reveladora puede llegar a ser la crítica a las formas de la construcción social, de las acotaciones de la dimensión subjetiva marcadas por los términos de feminidad y masculinidad. En suma o en resumen, la cuestión de cómo adquirimos una subjetividad sexuada. El caso es que, empujados por la dominante lógica del broadcast yourself, iniciada con la llegada sobre todo de los social media hace ya más de 20 años, y que hemos ido interiorizando a lo largo de estas 2 décadas, está claro que hoy no paramos de comunicar, está claro que hoy no paramos de compartir, evidenciando una ya, diría yo, preocupante hipertrofia comunicativa, una tendencia hacia el exceso quizá, ¿no? Unas ansias de exteriorización que nos hacen entrar también en una fase que bien podríamos calificar ya de posprivacidad, ¿verdad? Como ha sido tantas veces también tematizado por artistas como Natalie Bookchin, etc. Por otro lado, está claro que en estos tiempos de las redes sociales, en estos tiempos de la autoimagen compartida, de la proliferación infinita de autorrepresentaciones visuales, asume obviamente una extraordinaria importancia la cuestión acerca del mirar y del ser mirado, la cuestión del darnos a ver, ¿no? Y sobre la que, como ya comentaba antes, querría volver, si os parece, durante unos pocos minutos, esta cuestión que me parece fundamental en todo este entramado, ¿no? De la puesta en escena del yo, podríamos decir. Y es de hecho fácil que al usuario de las redes sociales, a todos nosotros o a cualquiera de nosotros, nos pase un poco como al rey Egisto, ese personaje de la obra teatral Las moscas de Sartre, ¿verdad? Esa obra del año 47, cuando Egisto en un momento de la obra dice aquello de que mi primera víctima soy yo mismo, ya no me veo, sino como ellos me ven. Entonces yo creo que es algo que nos pasa indudablemente a todos, ¿no? En este gran escenario de las redes sociales. Y quizá de ahí que me haya parecido siempre tan oportuno, y esto es algo que aparece muy claramente en el libro mío anterior, pero también sin duda en este otro, en Teoría de la Arte y Cultura Digital, la necesidad de volver o de regresar a la fenomenología de la mirada que desarrolló Sartre, como sabéis, sobre todo en El ser y la nada, ese texto del año 43, y en donde, o en el que, como sabéis, Jacques Lacan decía haber encontrado toda esa fenomenología de la vergüenza, toda esa fenomenología del pudor, toda esa fenomenología del prestigio y del temor particular engendrado por la mirada. Páginas estas donde Sartre, ¿verdad? O donde se afirmaba de alguna manera que algo que yo creo que, repito, pienso que nos sirve desde otra perspectiva muy distinta, ¿verdad? Ese marco fenomenológico en donde lo inserta Sartre, ¿verdad? Pero yo creo que es algo que de alguna manera trasladado a nuestro tiempo nos sigue sirviendo mucho, que el ser es fundamentalmente un ser visto, que ante todo somos seres mirados. Ante todo somos seres mirados. Y ese ser como ser visto, como estar en visión, como esa, ¿verdad? Esa tercera parte de la pulsión, ¿no? Del darse a ver. Las prácticas artísticas responden explorando exhaustivamente las posibilidades de esa fenomenología extrema del ser en cámara, del yo ante la cámara, y como sucede, por ejemplo, en los trabajos o en los vídeos, en las videoinstalaciones de artistas como Ryan Trecartin, Leslie Fitch y de tantísimos otros. Trabajos que
conforman una intensa, una mordaz y profundamente irónica propuesta en torno a los registros autobiográficos online que practicamos continuamente en las redes sociales. Obras centradas en la ansiedad, podríamos decir, del estar en contacto, en esa distopía, ¿verdad?, de una vida conectada que se hunde en esa hipertrofia comunicativa, en esa hipertrofia hipersocializadora, en esa hipervisibilidad extrema de un continuo ser para la cámara que se hiperexpone ante la mirada de los demás, ¿no? Trabajos estos de Recarten, de Fitch, etcétera, ¿verdad?, en donde aparecen esos fantasmas histéricos de la hiperdependencia comunicativa y visual, en torno a esa identidad construida en la exteriorización visual del individuo, de todos nosotros, respecto a los sistemas técnicos de registro y de distribución de las imágenes. De hecho, en un contexto, o en este contexto de juegos sociales en red, de identificación visual permanente, de continuo devenir imagen, muchos artistas, sobre todo muchas jóvenes artistas, encauzan estas investigaciones mediante las formalizaciones típicas de la imagen para redes sociales, de la fotografía para redes sociales, explorando nuevamente, por ejemplo, como vemos en las fotos, en las fotografías, en las obras de Petra Collins, las posibilidades que radican en la actuación, las posibilidades que radican en el fingir, en la farsa, en la pantomima. Y de ahí quizá me da la impresión que la máscara se recupere tantas veces en el trabajo de estos artistas como elemento articulador de la imagen, ¿no? Algo, repito, que pienso que es lógico, ¿verdad?, en este tiempo nuestro en el que quizás sea siempre a través de algún tipo de máscara, sea siempre algún tipo de exceso de maquillaje o de filtrado digital, como las celebrities construyen o tratan de construir las aspiraciones de sus seguidores. En verdad pareciera que solo sabemos ya afirmar nuestra libertad, ¿verdad?, dentro de los muros de esa cárcel de las configuraciones ideales, ¿no?, como vemos también tematizado, yo creo, con mucha nitidez en las obras de esta artista de June Calypso. Algo, por otra parte, parodiado también mordazmente, como sabéis, en los más recientes trabajos de Cindy Sherman, ¿verdad?, y obras que podéis ver en su perfil de Instagram, y en los que el filtrado no acaba sino en una idealización, como veis, inversa o invertida, en una especie de idealización siempre paródica, siempre burlona, con un componente irónico, con un componente mordaz que prolifera, como digo, hoy en muchas de las propuestas artísticas que buscan precisamente la contraimagen identitaria, podríamos decir, y como sucede también en artistas más jóvenes. Por ejemplo, un buen ejemplo de ello quizás sería esta serie de anti-selfies de Halle Morris Cafiero, series en las que esta artista investiga precisamente el fenómeno social del ciberacoso a través de los perfiles públicos de las personas que en algún momento le han insultado o le han agredido por su aspecto físico a través de las redes sociales. Planteamientos irónicos que también vemos muy presentes, por ejemplo, en algunas de las obras de Kate Darwin, de esta otra artista, que muchas de sus obras precisamente están centradas en esa tematización del narcisismo digital, ¿no?, y del que indudablemente el fenómeno selfie, que duda cabe, sería su más explícito síntoma, ¿no?, y mediante lo que ella denomina como performance art agresivo pasivo. Estrategias estas muy diferentes a las desarrolladas por otras artistas, como por ejemplo Melanie Bonaggio, la artista que vemos en la imagen, en estas series, como está titulada Anti-Selfie, un ejercicio, como veis, podríamos decir casi performático, que a mí este es un término que no me gusta mucho utilizar, pero bueno, casi performático, de mostrarse sin camuflajes, exhibiendo una imagen no maquillada, una imagen ajena a las convenciones mainstream de las redes sociales, en un ejercicio también, yo creo, muy claro de idealización oposicional,
y celebrando así esa riqueza propia o lo que es la riqueza de la infinita diversidad corporal y de la exteriorización visual de los afectos y de los estados de ánimo que en realidad no suelen formar parte de las imágenes que circulan con más éxito en los social media. Melanie Bonaggio yo creo que incide muy bien en desarrollar un ámbito de la imaginería para medios sociales que no suele proliferar en este entorno, en este contexto. Y de hecho, las nuevas prácticas de autorrepresentación inciden, y no siempre, yo creo, sin ambigüedad, en esa condición nuestra de seres catóptricos, en el hecho de que somos seres entregados a mirarnos a nosotros mismos en el espejo que conforman las pantallas de nuestros dispositivos digitales, los perfiles de nuestras redes sociales, algo que hoy en día se ha convertido, qué duda cabe, diría yo, casi en una enloquecedora dependencia. Cuestión la de la sobreexposición online, intensamente tematizada también por muchas otras artistas que exploran con intensidad ese gesto de darse a la cámara, ¿verdad? En esa continua tematización de lo que quizá podríamos denominar como el show del yo. Por todo ello, creo que no puede extrañarnos o no debería extrañarnos mucho que en los discursos sobre el arte actual sean hoy también casi omnipresentes, diría yo, términos traídos de la teoría psicoanalítica y de sus múltiples relecturas, que están funcionando, me da la impresión, como auténticas paraestéticas. ¿Y por qué? Pues porque en realidad son muchos los puntos en común que las prácticas artísticas hoy comparten con la teoría psicoanalítica, como digo, en sus múltiples derivaciones y revisiones, ¿no? Al ocuparse el arte también, aunque sin tratar evidentemente de explicarlas, de las cuestiones referidas a la ontogénesis, ¿no? A lo que atañe a la construcción de la subjetividad. Sea como fuere, el caso es que las operaciones que yo creo que son más complejas, más valiosas en el arte hoy, se orientan precisamente a eso, ¿no? Se orientan a, de alguna manera, a tematizar, a poner en escena los condicionantes de nuestro constituirnos como sujetos, de cómo pensamos, de cómo sentimos el mundo y cómo nos ubicamos en él, en este contexto en el que, insisto de nuevo en esta cuestión, ¿verdad?, en el que todo se ve influido ya por la asistencia por computadora, en el que nuestra vida se halla cada vez más intensamente articulada por las tecnologías de la conectividad. Y de hecho creo que hablar hoy de arte post-internet, hablar hoy de arte post-digital, es hacerlo sobre todo acerca de esas nuevas vías de indagación poética centradas fundamentalmente en la cuestión, o en esa cuestión de la entrada en máquina de la subjetividad, de la maquinodependencia de la subjetividad. No olvidemos que, como señalé al principio de esta presentación, las máquinas tecnológicas de información y comunicación operan en el corazón de la subjetividad humana, siendo estas tecnologías buen ejemplo, creo, de lo que Guattari denominó precisamente con este término tan sugerente de semióticas asignificantes, es decir, esas semióticas que actúan en el orden de lo infrapersonal, que actúan en el orden de lo infrasocial, que actúan en el orden de lo transindividual. Luego, si queréis, también podemos volver sobre esta cuestión. El caso es que en este contexto nuestro de lo digital, creo que las prácticas artísticas pueden resultar muy esclarecedoras gracias a sus tematizaciones acerca de las complejísimas relaciones entre dos ámbitos clave, es decir, entre, por un lado, las condiciones intrapsíquicas y, por otro lado, las condiciones sociotécnicas en la producción de subjetividad, o que atañen o que están relacionadas con la producción de subjetividad. Hay además que tener muy en cuenta que las artes visuales juegan, yo creo que con mucha ventaja en la aproximación crítica a la cuestión de la subjetividad. Y es que esta tiene, no hay que olvidarlo, un trasfondo netamente visual. Y no es casual que habitualmente
empleemos metáforas visuales para indicar cómo interpretamos o cómo nos relacionamos con el mundo. Cuando decimos yo lo veo así, ¿verdad? O cuando decimos desde mi punto de vista, estamos hablando de formas de pensar, formas de entender las cosas, pero utilizando metáforas inevitablemente visuales. De hecho, como decía Stuart Hall, ¿verdad? El sujeto se forma subjetivamente a través de la construcción de su campo de visión. Y esto creo, insisto, en que me parece especialmente determinante en un tiempo como el nuestro de tremenda inflación icónica, un tiempo de exceso de imágenes, ¿no? Un tiempo en el que parece que lo que más abunda son imágenes y en el que parece que lo más fácil de producir son imágenes. Basta hacer clic en cualquiera de nuestros dispositivos para que se generen imágenes. Y hoy, con la llegada de estos modelos de lenguaje generativos de producción de imágenes, basta simplemente con poner una pequeña descripción de una imagen para que ésta se genere con una presencia y una complejidad sorprendentes. En cualquier caso, querría también hacer especial hincapié, porque es algo que pongo muy en consideración a lo largo del libro, otro aspecto relacionado con todo esto, y es el hecho de que el arte siempre, en mi opinión, y mediante las operaciones de un hacer visible, una cierta denuncia también de lo reprimido en las formas de subjetividad predominantes, ¿no? De lo ausente en las modelizaciones hegemónicas de la identidad, ¿no? De lo marginal en ellas, de lo que ha sido obviado en los discursos sociales sobre cómo debemos ver el mundo, de lo que debemos ser, de cómo debemos desear. Porque uno de los cometidos, pienso, de las prácticas artísticas visuales, creo que sigue siendo el de dar a ver también lo que está fuera de lugar, un dar a ver, podríamos decir, lo ectópico, ¿no? Y de todo ello que si hay, creo, esto también es una opinión muy personal, luego la podemos debatir, pero si hay, en mi opinión, un rasgo característico en el arte actual y sobre todo en lo que tiene que ver con su horizonte teleológico, ¿no? Con su horizonte intencional, sería el paso o la transición de la idea del arte como utopía, tan presente como sabéis en los movimientos de vanguardia y de neovanguardia, a la idea del arte más bien hoy como ectopia, es decir, como algo centrado en lo que está fuera de lugar, en lo anómalo, en este mundo digital en el que todo es demasiado perfecto, en el que todo, ¿verdad?, es demasiado fotogénico, podríamos decir. Y en este punto querría entrar ya en algunas de las cosas que trato en el capítulo 6 del libro, titulado Estrategias y núcleos conceptuales de las prácticas artísticas en la era digital, y en donde precisamente trato de dibujar con palabras un pequeño mapa de algunos de los ejes conceptuales que de alguna manera creo que pueden canalizar la comprensión de todas estas estrategias o de lo que pueden ser algunas de las estrategias más recurrentes bajo mi punto de vista en el arte actual, y que he articulado, como veis ahí, en torno a 4 conceptos: liminar, sistémico, invaginación y ectopia. Y que, si os parece, pues voy a pasar a comentar muy rápidamente. En primer lugar, el término liminar, un adjetivo que ha estado aplicado, yo creo que desde siempre, a la figura del artista y a sus creaciones. El artista, lo habéis escuchado 1000 veces, se ha dicho de los artistas, ¿verdad?, que son especialistas del borde, son especialistas de los límites, son especialistas de los márgenes o de lo marginal, que son especialistas de lo escorial, que son también especialistas o conocedores sobre todo de lo intempestivo, de lo desplazado, y no solo cuando, como es el caso de la obra de esta artista, Silvia Gruner, los artistas trabajan específicamente sobre la frontera. De hecho, parece evidente, por lo menos a mí me lo parece, que la liminaridad en todos sus múltiples sentidos es condición propia de casi toda la práctica artística contemporánea, y específicamente o especialmente, diría yo, desde la década de los 70 del pasado siglo. Porque el artista contemporáneo creo que es alguien que sobre todo acostumbra a moverse por los linderos entre cosas y estructuras, algo tematizado, como veis, de modo muy literal, por ejemplo, en las obras de Robert Gover,
un artista siempre muy interesado en las parcelaciones de los espacios y en última instancia en el juego con la delimitación de áreas psíquicas. No obstante, la condición de liminaridad en la creación artística contemporánea siempre ha tenido también, yo creo, la condición, es decir, un matiz importante, porque es esa condición también de corte a través, de transecto, ¿no? De un corte transversal de ciertos conglomerados de sentido, de ciertas imágenes, de ciertas ideas, incluso de ciertos síntomas, ¿no? De modo que, en mi opinión, la tarea artística, en muchos casos, opera a modo de canal, opera a modo de pasaje, y por el cual los artistas buscan poner de alguna manera en movimiento todo lo que la cultura trata de encerrar en nichos delimitados. Lo que a nivel psíquico tiene que ver con la limitación, todo lo que tiene que ver con el estancamiento o con el síntoma o con el trauma incluso, y en este sentido ahí están esas alusiones que hace siempre Gober, ¿verdad? A los espacios infantiles, a los espacios de construcción de la subjetividad a través del trauma infantil, ¿verdad? Es en ese sentido muy freudiano, siempre muy freudiana su obra, ¿no? De alguna manera, el artista contemporáneo lo que hace es que todo aquello que tiene que ver, repito, con el estancamiento, ¿no? El artista lo convierte en zona de flujo, ¿eh? Eh, Aunque de alguna manera incluso aluda a ello a través de una cierta práctica de desagüe, ¿no? A través de una práctica de canalización de energías o de flujos residuales, como yo creo que de alguna manera se sugiere también en esta obra de Gobar. Pero claro, hablar de liminaridad nos exigiría también, me da la impresión, hablar de otro aspecto fundamental, que es la condición intersticial de la práctica artística contemporánea, ¿eh? La condición intersticial, ¿no? De operar en los intersticios. Porque es también, creo, un rasgo muy propio del trabajo artístico reciente, de los artistas más jóvenes, el situarse precisamente en los intersticios, situarse en los espacios entre medias y desde los que revisar la realidad y nuestras relaciones con ella, como hace, por ejemplo, Mario Santamaría, por poner un ejemplo, ¿verdad? Es un artista que interviene en casi continuamente en esos espacios precisamente que hay entre los dobles techos de los edificios, esos espacios enmascarados en los suelos técnicos de las oficinas, en esos espacios que nunca están a la vista y por los que transitan, sin embargo, los cables, ¿no? Las infraestructuras que transportan los flujos de datos y los hacen posibles, ¿verdad? Por otro lado, no es extraño, ¿verdad? Y volviendo también a algunas cuestiones así un poco de índole antropológica que sacábamos a la luz el otro día con la intervención de nuestra compañera, ¿verdad? No es extraño que también a los profetas, o tanto a los profetas como a los artistas, la antropología los haya caracterizado siempre desde antaño como personas liminares, ¿verdad? Como describía el propio Víctor Turner, ¿no? Como seres humanos de borde, ¿no? Siempre entregados también en su empeño por intentar escapar de clichés, por intentar escapar de roles prefijados, por establecer de alguna manera formas de imaginar otras relaciones posibles, ¿no? Otras relaciones vitales posibles. Y de hecho, repito, insisto en esta cuestión, liminaridad, marginalidad, era, en palabras de Turner, ¿verdad?, condiciones en las que son frecuentemente generados mitos, símbolos, rituales, sistemas filosóficos y, como no, obras de arte. Jerarquías, formas asentadas de valor y, en realidad, diría yo, todo tipo de distintividad propia de las estructuras sociales quedan de alguna manera siempre suspendidas en lo liminar y tematizadas o problematizadas en muchas de las obras del arte actual. No equivocadamente escribió Deleuze, además muy bellamente, que el sentido, y aquí yo creo que podríamos leer nosotros también la obra de arte misma, el sentido, decía él, es un vapor jugueteando entre el límite de las cosas y las palabras. Y de todo ello, insisto en esta cuestión, que el trabajo artístico, gran parte o una parte de mucho interés dentro del arte actual, sea precisamente un no estar, o esté basado en un no estar ni aquí ni allí, sino entre medias, en medio del atrezo de los sistemas,
en ese intento siempre por escapar de la red de calificaciones que nos tratan de localizar, que nos tratan de atar a determinados espacios técnicos, identitarios, políticos, etcétera. La cuestión de lo eliminar encuentra también, yo creo que en la era digital, un interesante punto de atención, que es lo que, o en torno a lo que a mí me gusta denominar como el jorismos digital, ¿no? Ese umbral o esa separación entre lo físico y lo digital, ¿no? Esa separación, esa frontera que sin embargo siempre tiende ya a escamotearse, a no dejarse ver o a disolverse continuamente. Y quizá de ahí también se explique, ¿verdad?, el tan recurrente uso de la imagen de la cinta de Moebius, ¿verdad?, como forma de representación de la compleja relación entre los mundos virtuales de la información digital y el espacio físico. Es una cinta en la que el interior y el exterior son coincidentes, en la que ambos se fusionan, como hoy lo hace la capa digital y la materialidad física de nuestros entornos y de nuestros cuerpos. Y en este contexto, la actividad artística, y volviendo a esa idea que comentaba antes de la práctica artística como transecto, como corte transversal, yo creo que se ve obligada también a atravesar, a hacer un corte transversal, ese transecto, esa especie de meato, ¿no?, en esa estructura, como esa línea vertical que de alguna manera vemos un poco en ese dibujo que representa otras cuestiones, pero que yo creo que nos sirve también, ¿verdad?, para dibujar un poco ese gesto que hacen algunos artistas hoy, ¿verdad?, ese hacer una línea, hacer un corte, ¿no?, marcando puntos de entrada y salida, Z, A y B, ¿no?, esa línea que de alguna manera, en mi opinión, sería también buena metáfora de lo que, repito, consiste un poco en la labor de la práctica artística en esta época, en la que órdenes de experiencia distintos, ámbitos fenomenológicos distintos, lo digital y lo material, se ven ya completamente entremezclados. Y es así que la continuidad o discontinuidad topológica entre lo digital y el espacio físico habrá tantas puertas hoy a nuevas poéticas que bien podríamos denominar, bajo mi punto de vista, como topocríticas, ¿eh? Pues es propio de muchas de ellas precisamente el ensayar ciertas contraterritorializaciones, sobre todo como hemos visto ensayarse en el arte basado en los medios locativos y como vemos, por ejemplo, en la obra de muchas artistas, el caso, por ejemplo, de Terry Webb, de Michel Teran y de tantísimas otras. Prácticas topocríticas que tematizan esa ecoclina material e inmaterial, es decir, lo que serían las zonas de transición entre lo digital y lo físico, algo que vimos también, recordaréis, tematizado ya desde los tiempos primeros de Internet, ¿no?, en aquellas instalaciones conectadas a redes digitales a mediados de los años 90, obras que de alguna manera cuyas reflexiones van a tener luego, como decía antes, su continuidad en algunas prácticas de arte locativo, de arte de prácticas artísticas basadas en sistemas de geolocalización y más tarde o ya más recientemente podríamos decir en las prácticas de realidad aumentada, en las prácticas artísticas que hacen uso de estas tecnologías como medio fundamental, ¿no? Prácticas bajo las cuales, habría que decir, subyace, yo creo, una cuestión también fundamental, es la distribución, las formas en las cuales se organizan los gradientes, las variaciones de la presencia de lo digital o de lo material en determinadas prácticas de vida, su forma de alguna manera de entreverarse en la producción de nuevos ecosistemas híbridos. Y quería ahora, si os parece, comentar muy brevemente también el segundo punto en esa especie de mapa de conceptos que de alguna manera propongo de manera introductoria en el libro y que tiene que ver con el potente viraje de las estrategias del arte en las últimas décadas hacia un enfoque de tipo sistémico. ¿Y por qué? Pues porque, en mi opinión, hoy las prácticas artísticas inciden cada vez con mayor intensidad también en la noción de mundo de vida
pero entendido como conjunto de sistemas interrelacionados, como conjunto de sistemas interdependientes. Y de hecho el arte tiene cada vez con mayor fuerza, es una tendencia, yo creo, que caracterizará el arte de los próximos años, a abordar como centros de interés fundamentales la articulación de la práctica artística precisamente con algún sistema, y siempre además desde una perspectiva global, desde una perspectiva cada vez más amplia. Y es, de hecho, creo viable poder afirmar que la noción de sistema se está convirtiendo, insisto, en un referente esencial para el arte actual. Podríamos, me da la impresión, hablar de un sistemismo estético que se opone a lo local, que prefiere optar por referirse, a través de sus poetizaciones, a procesos globales, que tiene que ver sobre todo con la circulación de signos en grandes contextos, ¿no? Y de hecho, sistemas de entidades de todo tipo, prácticas humanas y no humanas, de muy diferente tipología y siempre en continua interrelación, van poco a poco conformando campos, como digo, de referencia fundamentales en el arte actual. Y de ahí que estén proliferando tanto las tematizaciones y los análisis poéticos de la morfología de los sistemas, de los objetos o términos que actúan en esos sistemas, así como de las proposiciones que relacionan o que marcan conflictos dentro de esos sistemas o entre esos sistemas y otros sistemas, y como sucede sobre todo entre los sistemas humanos tecnológicos, evidentemente, y el sistema natural. Sistemas en relación a los que el arte deja ver su conjugación no siempre armónica, tratando de hablar o de incidir en sus, podríamos decir, configuraciones disfuncionales. Es decir, que hablamos de un sistemismo estético, pero que sobre todo se centra en la revelación de las configuraciones disfuncionales de los sistemas o de las relaciones sistémicas. Y es, por tanto, creo, un enfoque del arte hoy el apuntar precisamente a las formas del orden, a los sistemas que organizan nuestro mundo, pero sobre todo, como digo, al desequilibrio de esos sistemas y especialmente al conflicto entre los subsistemas que los integran. En la actualidad, esta orientación sistémica yo creo que avanzaría o está avanzando en dos, por generalizar mucho, en dos líneas fundamentales. Por un lado, la crítica a los sistemas mediático-tecnológicos y por otro, evidentemente, a la crítica o las centradas en la crítica a la desnaturalización progresiva de los ecosistemas, al conflicto entre el sistema natural y el sistema tecnológico industrial o al propio concepto de lo preternatural, ¿no? A lo preternatural, a los procesos, en definitiva, de desnaturalización, que, como digo, se han conformado, se configuran como centros fundamentales y como ejes centrales de las nuevas prácticas artísticas, como campos de referencia fundamental a nivel temático. Quería a continuación tratar el tercero de los tres términos, o de los cuatro términos que propongo en este capítulo, un concepto que en este caso adopto del ámbito médico, del ámbito de las ciencias médicas, podríamos decir, que es el de invaginación, para hablar de una serie de estrategias artísticas basadas en procesos, podríamos decir, de alteración de las relaciones entre contenedor y contenido, en un proceso o en prácticas de alteración de las relaciones entre dentro y fuera. Yo creo que el concepto de invaginación, o esta idea de la invaginación, creo que queda muy bien descrita en esta imagen, ¿no? Por la que además estamos ya a lo largo de tantos años, verdad que hemos pasado de pandemia, como muy familiar, ¿no? La de los guantes, la del ámbito de la imaginería médica. Es esa imagen de un guante de goma y al quitárnoslo le damos la vuelta, quedando la parte exterior situada en el interior y viceversa. Eso sería, de alguna manera, me da la impresión, lo que podría ser quizá la metáfora explicativa más sencilla que a mí se me ha ocurrido de este tipo de alteración, ¿no? Del concepto de invaginación, esa especie de reversión
lo que es interior se convierte en el exterior. Es un término, repito, topológico, de presencia continua en el ámbito médico, y que los médicos utilizan para referirse a esas alteraciones en las que bien algo que actúa normalmente como interior, repito, se convierte en el exterior, o en las que, como veis en este gráfico, una estructura continua, como un intestino, un fragmento del intestino, un segmento de intestino, se repliega sobre sí mismo y en la que, por tanto, una parte de una unidad se introduce en otra que es ella misma, ¿no? Y como sucede en lo que veis en la imagen, que es la llamada intussuscepción o invaginación intestinal, ¿no? En esta grave dolencia, que casi siempre exige intervención quirúrgica, como digo, un tramo del intestino se introduce en otro adyacente que actúa en este caso como invaginante. Es decir, que una parte del mismo tubo se convierte en un contenedor de otra parte del mismo. Es decir, que un exterior se convierte, repito, en un interior de sí mismo. Bueno, una metáfora, repito, médica que en el ámbito artístico yo creo que puede encontrar o en la que podemos, o en torno a la que podemos encontrar múltiples ejemplos, ¿no? Un ejemplo muy obvio y literal serían, por ejemplo, los trabajos de esta artista, Rachel White-Red, en los que vaciados del interior de viviendas se convierten en esculturas, se exteriorizan, ¿no? Es decir, se exteriorizan de modo que el interior, lo que era el interior, el borde interior de un espacio, se convierte ahora en el exterior de una escultura. Otro ejemplo, que a mí de hecho me interesa más que el trabajo de White-Red, sería, por ejemplo, esta intervención que desarrolló el artista Chris Barden, titulada Exponiendo los cimientos del museo, una obra del año 86. Una intervención en la que el artista Barden, en vez de exponer una obra en el museo, es decir, un objeto contenido en el museo para ser expuesto, lo que hizo fue en realidad dejar al descubierto, como veis, mediante la excavación de estas tres zanjas, parte de los cimientos del propio museo. De modo que la infraestructura que soporta físicamente el espacio de exposición se convertía así en el propio objeto exhibido, en una metáfora, podríamos decir, de las presuposiciones invisibles, ideológicas, que sostienen a toda institución cultural, en este caso una institución museística. Lo que podría ser, por tanto, una ocupación en negativo del espacio expositivo, una invaginación de la relación entre el artista y el espacio expositivo, en donde el artista lo que hace es exponer el espacio expositivo y no dejarse exponer por el espacio expositivo, y que incide, como digo metafóricamente, sobre todo en las condiciones estructurales ocultas a la visión, ¿no? En las condiciones de posibilidad del propio sistema artístico. En este sentido, muchas veces estas estrategias de imaginación tienen que ver también con ese carácter sistémico al que antes aludía. Otro buen ejemplo yo creo que sería dentro del arte también conceptual, esta pieza de Daniel Bouguin que desarrolló en el año 75, en la que Daniel Bouguin lo que hace es que retira los cuadros que se exponían en esta sala de una galería, de un museo, para convertir en su propia obra el dar a ver el propio espacio de la pared, es decir, ese espacio institucional que quedaba oculto tras los cuadros. La intervención artística no era, pues, repito esta cuestión, incido en esta cuestión, no era algo, repito, que es presentado en el museo o la galería, sino en realidad es una estrategia de invaginación, de reversión. Lo que se da a ver es el propio espacio de exposición y ese gesto es la obra de arte. En cualquier caso, no habría que olvidar que la evolución no solo del arte, sino también del pensamiento en general, diría yo, ha estado casi siempre vinculada a giros o a inversiones de este tipo. De hecho, como sabéis, algunos de los momentos más relevantes del desarrollo en el desarrollo del pensamiento filosófico acontecieron como procesos de inversión. Pensar la inversión por parte de Marx de la doctrina de Hegel, pensar en la inversión del platonismo en Nietzsche, ¿verdad? O incluso en el psicoanálisis, Ferenczi, por ejemplo, un teórico injustamente olvidado, ensayó en
muchas ocasiones, en muchos de sus trabajos, precisamente la posibilidad de ciertas inversiones de rol entre analizante y analista, precisamente con la intención de conseguir mejores resultados. Y pensemos ya en el ámbito del arte más reciente, lo que comentaba el artista Pierre Guiga, el autor de esta instalación que vemos aquí, una instalación de la Serpentine Gallery de Londres, cuando en relación a esta instalación comentaba aquello de que, bueno, además es una instalación que, como veis, presentaba en realidad, es una obra también que puede ser un muy buen ejemplo de esa orientación sistémica del arte, ¿no? Que planteaba en realidad, la instalación era crear una especie de peculiar ecosistema en donde había o donde se presentan animales que viven en la sala, en esa exposición, en la sala de exposición, también sistemas de inteligencia artificial, generadoras de imágenes y las propias presencias humanas de los espectadores en la propia sala, ¿no? Un pequeño ecosistema convertido en obra de arte, y en relación a la que Uiga comentaba esto de que no quiero exhibir algo a alguien, sino lo contrario, exhibir a alguien a algo. Es decir, claro, aquí lo que está haciendo Uiga es incidir precisamente en la necesidad de dar un paso más, de pensar de otro modo las relaciones perceptivas tradicionales, ¿no? Un cambio, evidentemente, acorde con todos los nuevos enfoques sobre la agencia y la coexistencia que surgen en relación a la emergente perspectiva post-antropocéntrica que a nivel teórico, como sabéis, está, digamos, sirviéndonos a todos como casi horizonte de conceptual, y a la que también nos llevan, repito, las nuevas orientaciones sistémicas de análisis de la realidad, tanto desde la perspectiva metodológica, epistemológica, como propiamente artística, como comentaba antes. Pero insistiendo un poco más en el tema de la visión, en el tema de la mirada, podríamos decir también que en realidad cuando todo se hace visible, como sucede hoy en día, ¿verdad? Como decía antes, en esta época nuestra de tremenda inflación icónica, muchas de las prácticas artísticas lo que dan a ver en realidad es la propia visibilidad, podríamos decir. Y aquí, y siguiendo, podríamos decir, un tópico derridiano, el concepto de imaginación de alguna manera aparece también un poco en algunos de los textos de Jacques Derrida, cuando habla sobre todo de la imaginación quiasmática de Bordes y demás. Los artistas, de hecho, operan un poco ese tipo de imaginación muchas veces cuando, de alguna manera, ponen en escena las demás puestas en escena que conforman la cultura de la conectividad. Es decir, el arte como puesta en escena de todas las demás puestas en escena que acontecen en este gran espectáculo de la conectividad generalizada. El arte, de alguna manera, también, no solo como algo que se da a ver, no solo como algo que ocupa un lugar más o menos diferenciado en la cultura visual, sino sobre todo, y a través de esa estrategia, como digo, imaginante, como una práctica que sobre todo tematiza, que problematiza lo que en realidad vuelve a las cosas visibles en nuestro contexto. Porque las prácticas o las nuevas poéticas, estas poéticas de la conectividad, estas poéticas postdigitales o digitales, como queréis denominarlas, en realidad no consistirían tanto en crear una obra, es decir, un tipo de espectáculo acerca de las condiciones de lo que acontece, de lo que se gestiona en el territorio de la hiperconectividad, sino más bien en presentar, podríamos decir, al propio sistema red como el espectáculo en sí mismo. Esto es algo que ya los artistas del NetArt procuraron, ¿verdad?, desde mediados de los 90, ¿no? De lo que se trata es, en realidad, de poetizar críticamente sobre la articulación de los sistemas de producción y de circulación de significados en sí mismos, ¿no? De tematizar los procesos de producción, en última instancia, de subjetividad que en todo esto se ponen en marcha. Poéticas de la conectividad, como a mí me gusta denominarlas, que lo que tratarían es, en este juego de alguna manera de inversiones, de contener en las obras a todo el sistema de la conectividad y de no ser contenidos por ellas, ¿no? Es decir, no se trata, es un poco lo que veíamos antes en las obras de Bouguin o de Chris Barden, ¿no? Es decir,
es el artista el que de alguna manera expone el propio sistema y no es el sistema el que de alguna manera sirve de contexto de interpretación o de presentación de las propias obras, ¿no? Es algo que de alguna manera me da la impresión que puede que tenga mucho que ver también con aquella propuesta de Agamben, ¿verdad? Cuando hablaba de exhibir una medialidad, ¿no? El hacer visible un medio como tal, como uno de los objetivos o como una de las prácticas o de los cometidos del arte hoy. Un análisis de las condiciones de visibilidad en la era digital que evidentemente se expande hoy necesariamente en torno a la reflexión sobre las tecnologías de inteligencia artificial. De hecho, esta que estáis viendo sería una de las obras pioneras en todo este campo. Es una pieza de Jake Elwes, Machine Learning Porn, que de alguna manera desarrolla un poco esta estrategia. Yo creo que puede ser un buen ejemplo de esta estrategia de imaginación. Lo que hace es que convierte un sistema de inteligencia artificial que desarrolló Yahoo hace ya bastantes años para la identificación de contenido pornográfico en la red y para que no se le cuele en sus plataformas contenido pornográfico. Y lo que hace Elwes es que lo convierte, ese sistema de detección de imágenes pornográficas, lo que hace es que lo convierte en un medio de producción visual. Es decir, lo que hace es una tarea de ingeniería inversa, que es otro concepto fundamental dentro del arte tecnológico, que en realidad yo creo que responde muy bien a este concepto de imaginación, ¿no? Sobre el cual estamos trabajando, ¿no? Es decir, que de alguna manera esa práctica de ingeniería inversa hace, repito, que aquí un sistema creado para detectar imágenes pornográficas y poder eliminarlas fácilmente o de manera automática, se convierta en un sistema de producción de imágenes que en realidad, como veis, no representan algo sexualmente explícito, pero que sí se dejan de alguna manera interpretar en ese sentido. Y no tanto por lo que representan, porque son casi imágenes completamente abstractas, sino de alguna manera por los patrones formales a los que, bueno, entendemos o asociamos casi directamente con contenido pornográfico, ¿no? Esos esquemas mentales y visuales que, como sabéis, es a través de los cuales funciona, a través de la extracción de patrones, es como realmente funcionan los sistemas generativos basados en inteligencia artificial. Y de hecho, las estrategias, como digo, de ingeniería inversa eh, serían seguramente el mejor ejemplo de estas estrategias de imaginación en el ámbito del arte digital, ¿no? Estrategias que en muchos casos están relacionadas también con lo que podríamos denominar una economía del parásito, con lo que tendría que ver con proponer una participación sin pertenencia, lo que tendría que ver con un término también bastante antiguo ya, el concepto de uso táctico de los media. Y por último, ya voy a ir terminando, y dentro de estas también metáforas espaciales a las que dedico este capítulo, quisiera volver a otro término o concepto que ya mencioné antes, lo ectópico, la ectopia. Si os acordáis, cuando mencioné este concepto de lo ectópico, decía que seguramente uno de los cometidos fundamentales de las prácticas artísticas visuales tenga que ver precisamente con un dar a ver ciertas anomalías de situación, con un dar a ver lo ectópico, eh, con de alguna manera la tematización de ciertas anomalías de situación. Y esto es algo que en el ámbito artístico también ha sido fundamental. De hecho, podríamos ejemplificarlo con quizá el ejemplo más sencillo, con lo que tiene que ver con la inserción de objetos no artísticos o con la creación de situaciones no artísticas en contextos artísticos, ¿eh? Lo que vemos en los ready-mades, en el ubicar un urinario en una sala de exposición, ¿no? Esa anomalía de situación. Son estrategias, en definitiva, también de recolocación. Un ejemplo bueno sería, por ejemplo, esta obra de Michael Asher. Lo que hace Michael Asher en aquella intervención en el Art Institute de Chicago del año 79 es simplemente trasladar temporalmente la estatua en bronce de George Washington, que preside la fachada del centro, y en donde actúa pues, como representación política, representación institucional. Lo que hace Michael Asher es desplazar esa estatua al interior del edificio,
al interior del museo, a una de las salas de arte dedicadas a finales del siglo XVIII, a la época precisamente a la que corresponde el original del escultor Houdon, que es el autor de la escultura, de la estatua. De manera que, de alguna manera, con ese desplazamiento, la obra dejaba de ser un monumento, dejaba de ser una manifestación política, para ser convertida simplemente en una escultura. Pero aquí había un doble desplazamiento. Esa estatua intensamente corroída por el óxido, corroída por la suciedad de años de intemperie, funcionando como monumento, funcionando como manifestación política, lo que hacía también era transfigurar una sala de pintura antigua en un espacio de arte contemporáneo. Es decir, un desplazamiento, es decir, la práctica aquí, la práctica artística lo que hacía era desarrollar un desplazamiento ya no en un sentido freudiano, sino más bien en términos muy derridianos, en términos puramente ectópicos, ¿no? Una segunda vía de estas anomalías de situación, y ya más centrada en el ámbito de lo digital, tendría que ver un poco con la gestación ectópica de la obra de arte, es decir, con lo que tendría que ver con implantar artefactos artísticos o con llevar a cabo intervenciones artísticas fuera de los lugares típicos del sistema del arte, ¿no? Y de hecho, en oposición a lo que sería la nidación eutópica de la obra de arte, es decir, a su normal implantación o presentación en espacios expositivos convencionales, galerías, museos, etcétera, para ser contemplada, lo que hacen estos artistas sería precisamente jugar con esa ectopia, ¿no? Jugar con ese llevar de alguna manera la práctica artística o vincular la práctica artística a un tipo de estrategia invasiva en la cual de alguna manera la obra ya deja de ser un objeto y se convierte más bien en una intervención, algo que vemos evidentemente en las propuestas de arte público, en las propuestas de arte de contexto y hoy sobre todo en las modalidades abiertas, en las múltiples modalidades abiertas por las tecnologías de realidad aumentada, ¿no? Que permiten precisamente esa infiltración, esa intromisión en sitio específico, creando de alguna manera mal colocaciones estratégicas, ¿no? Y de hecho estas tecnologías de realidad aumentada tienen mucha capacidad precisamente para esa intromisión ectópica, para esa intromisión locativa, para generar esas contaminaciones, esas disrupciones espaciales que en muchas ocasiones tienen una enorme capacidad precisamente para enrarecer en extremo los espacios intervenidos y para, en última instancia, también transfigurarlos a través de esos injertos digitales de muy diversa índole. En cualquier caso, también cuando hablamos de lo ectópico en la cultura digital, seguramente también tengamos que referirnos necesariamente, y ya con esto sí que voy a ir terminando, a otro ámbito completamente diferente a estas cuestiones que acabo de comentar y que tiene que ver sobre todo con la condición ectópica del deseo respecto a nuestro propio yo, ¿no? Al hecho de que en esta cultura nuestra del hiperconsumo, nuestro deseo está anómalamente situado respecto a nosotros mismos, mal colocado, podríamos decir, en relación al eje de nuestro ser, si queréis decirlo de esa manera. Y no es extraño que los universos visuales, los universos también individuales que eligen los artistas como temas de su práctica artística tengan que ver, como hemos ido viendo a lo largo de esta intervención tantas veces, ¿verdad?, con lo que podríamos denominar también los estados ectópicos propios de los trastornos adaptativos, de la ansiedad, de la dependencia digital, del narcisismo, ¿no? O incluso con los derivados de los llamados fenómenos forclusivos, ¿no? Y de hecho yo creo que es clave, ¿no?, en la tematización crítica en el arte actual, ¿verdad?, de todo lo que de alguna manera está haciendo este contexto hiperdigitalizado con nosotros, ¿no? Como todo este contexto, como todo este gran sistema nos está, podríamos decir, mal colocando, ¿no? Como nos está desalineando respecto, repito, al eje de nuestro propio ser. Y cómo de alguna manera el arte puede quizá reclamar precisamente una cierta capacidad para compensar esa situación a través de ese potencial quizá cinético que siempre hemos supuesto en el arte en relación a la economía de la libido, ¿no? Cómo de alguna manera el arte puede llegar a ser capaz de ectopizar el campo del deseo, ¿no?, de hacer que de alguna manera se focalice en otros territorios.
porque hoy, qué duda cabe, todos hemos devenido un poco como esos niños con máquina de Lindner, ¿verdad? Y que tanto gustaban a Deleuze y que, de hecho, Deleuze y Guattari utilizaron como casi portada de uno de sus libros, ¿no? Estamos un poquito ahí siempre entregados a ese juego hipnótico con estas máquinas mágicas y fascinantes y también a la vez incomprensibles que son hoy nuestros dispositivos informáticos. Bueno, finalmente el libro, como veis, incluye un par de capítulos más dedicados a las cuestiones de la participación, la interacción, la inmersión, sobre todo centrado en las obras basadas en realidad aumentada y realidad virtual, y otro final que tiene que ver con la comercialización del arte en relación a todas estas formas nuevas que se han ido abriendo para la comercialización del arte y que ha permitido la incorporación o la presencia de la tecnología blockchain, pero que ya, para no alargar mucho más mi intervención y no abusar de vuestra paciencia, pues si queréis lo dejamos ya para el debate o para otra ocasión que seguro eh, que dispondremos en los próximos seminarios o en los próximos encuentros que podamos hacer dentro del grupo de trabajo. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y nada, si hay alguna pregunta o cuestiones, pues estaré encantado de comentarlas. Muchas gracias.